Vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa. Con él vamos a analizar la situación del país, las consecuencias de esa incursión a la Embajada de México en Quito. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Me parece que tiene mucha luz, no sé si tal vez baja un poco la tensión de la luz. Ahí. Ahí estamos mejor, ¿no? Por ahí estamos mejor. Creo que los lentes reflejaban más luz. Reflejaban mucho, hay luz natural. Buenos días, Jaime. Buenos días, doctor. Con mucha inquietud voy a conversar con usted el día de hoy, porque estamos en la feria de los malentendidos. Es decir, aquí va el juego de yo no fui, fue Teté, pégalo que ella fue. El señor presidente comete un delito internacional, así está tipificado, al violar la sede de la Embajada Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos. No hay justificación posible para endulzar, minimizar, justificar la comisión de ese delito. No hay. En la legislación internacional, los acuerdos firmados no establecen ninguna salvedad para que puedan entrar las fuerzas policiales y militares de un país en la embajada de un segundo país. Esto es clarísimo. Pero este momento tratan de dar la vuelta a la tortilla y decir, no, nosotros actuamos bien, nosotros actuamos muy bien, y el que tiene que ser castigado por traición a la patria es el señor Rafael Correa Delgado. Me he dado el trabajo de leer la denuncia, mi querido Jaime, presentada por la ministra de Trabajo, que debería estar dedicada a enfrentar el desempleo, no a escribir estupideces, ¿no? Son 14 páginas de disparates, reales disparates, señora ministra. ¿Quién le asesora en esto? ¿En qué gasta el tiempo que los ecuatorianos le pagamos para que se ocupe del desempleo y de las inequidades laborales en el Ecuador? ¿No? Resulta que la señora hace varias páginas de explicación de toda la guerra supuesta contra el narcoterrorismo y luego concluye que por esa razón el señor Correa ha cometido traición a la patria. Y transcribe las entrevistas que ha dado Rafael Correa, advirtiendo que hay libertad de expresión en el Ecuador, pero a él no se le puede tolerar que diga lo que dice. ¿Qué dice? Nada lesivo, sino la pura y neta verdad. Los efectos que ha tenido este desafuero brutal en el contexto internacional y las posibles sanciones que vendrían. Eso es lo que dice el señor Correa. Y es más, la señora ministra, que ahora debe ser abogada de pobres, porque no entiendo por qué su denuncia, cuando, reitero, debería estar trabajando para enfrentar el desempleo en el Ecuador. Pero como tiene una compulsión a la mitomanía, ella es la que dijo que se han creado en estos 2 meses 160,000 empleos nuevos en el Ecuador. De la misma forma en que mienten eso, mienten el lado de acá. Pues bien, hace otra aclaración la señora en su denuncia. Dice que muchos periodistas, entiendo que usted, Jaime, entiendo que yo, entiendo que muchos más, estamos diciendo lo mismo, pero que a nosotros no hay que hacernos caso, porque nosotros no tenemos trascendencia en el contexto. Quiero interrumpirlo por el tema de la ministra. Justamente el expresidente Rafael Correa en su cuenta de X posteó un mensaje, en ese tiempo era Twitter, de la ministra, una foto con el expresidente Rafael Correa. Mira, aquí está, vea. Dice, feliz el presidente Correa con nosotros. Hace algunos años debe ser. Esto fue en el 2013, 10 de junio del 2013 a las 10:53, no, a las 10:53 o 18:53. Pero bueno, ahí está. ¿Y sabe quién era la ministra de Trabajo? La ministra de Trabajo era
presidenta de la Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco. Fue presidenta en la administración de José Francisco Ceballos, si no me equivoco, como ministro del Deporte. ¿Cómo llegó a ser presidenta de la Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco? Eso hay que preguntar. Mire, yo lamento, me lamento más todavía que una persona moralmente descalificada, porque ahí está alabando al presidente Correa. Ahora se convierta en el martillo que quiere golpearle en la cabeza. Y me da la impresión que cambió, que le puso ahora atención no solo al tiro con arco, sino a la diana. Y sabe usted a la diana a que me refiero, ¿no? Porque por ahí van las cosas. Es tan disparatada la denuncia, mi querido Jaime, y me alegro haberme dado el tiempo de leerla con atención 14 páginas. Es tan disparatada que debe quedar como una joya de lo que no se debe hacer en derecho. Y una joya de lo que no se debe hacer siendo funcionario público. La Contraloría debería tomarle cuentas de dónde sacó el tiempo y los recursos para hacer ese disparate, para desperdiciar los pocos dineros que tiene el Ecuador y que le pagamos en su sueldo. Pero bueno, esto viene a ser una especie de intento por dar la vuelta, una maniobra de lucha libre, Chito Vera, para dar la vuelta al oponente. Pero el oponente no es Rafael Correa. El oponente son 29 naciones de la América. Porque diga lo que diga el ahora embajador, ex ministro en el rango diplomático, Dávalos, que fue a defender lo indefendible en la OEA, diga lo que él diga, el resultado de la votación fue 29-1. 29-1. Así terminaban nuestros partidos de fútbol callejero cuando teníamos 8 años. Y les abrazábamos a los ganadores y les decíamos, nos dieron una paliza. Paliza. Eso es lo que pasó en la OEA, ¿no? Como para que digan después que ha habido un empate porque no hay sanciones. La OEA no sanciona. Pero ¿cómo los diplomáticos no saben aquello? Es lamentable. Se está manifestando en el Ecuador, poniendo de manifiesto la ineptitud más rampante, mi querido Jaime, en el sector público. La ineptitud en la Cancillería, la ineptitud ahora en el Ministerio de Trabajo, la ineptitud en el Ministerio de Gobierno, en donde la señora ministra sale a decir que ella no tiene nada que ver. O sea, ¿quién ordenó? Si ella ordena a la policía. ¿Quién ordenó? Ella dice que no tiene nada que ver. Un presidente que se da por cowboy de película de los años 70, por el pizza western, el western italiano, ¿no? Que cree que puede apabullar a quien sea, como sea y a la hora que sea. Y eso se ha puesto de manifiesto en el Ecuador. Y creo que es la parte más grave de todo. Ahora, lo que sucede fuera de nuestras fronteras y como consecuencia de esto que quieren birlar y cambiar y modificar, diciendo yo no fui, fue Tete, pégale, que ella fue, siempre Rafael Correa, ¿no? Están tratando de esconder la reacción global sobre este acto inédito, insólito. Que sí va a tener sanciones, claro que va a tener sanciones. Van a pedir, por ejemplo, a la ONU la expulsión del Ecuador. Y esto sale de la reunión de la OEA. La expulsión del Ecuador. Algún organismo de financiamiento multilateral, entiendo que el BID, pidió que se le devuelva un crédito inmediatamente. Se vienen ya ha presentado México, y esto no es traición a la patria, señora ministra. México ha presentado una demanda al Ecuador, una demanda que nos va a costar muchísimos problemas y posiblemente hasta la prisión del señor Noboa y de quienes ordenaron eso. Doctor, Como antes de que me olvide, el economista Víctor Andrade me hace recordar de algo que dijo la ministra hace poco, que calificó a Noboa como líder ecuatoriano, líder latinoamericano y líder mundial. Oiga,
Pero Jaime, ¿no le parece que esto es un discurso psicótico de la ministra? Tiene un discurso psicótico, es una alucinación psicótica. Esta se llama estrictamente en psicología alucinación psicótica de referencia. Es decir, le atribuye a una persona una personalidad y un rango y un reconocimiento que no tiene, que nunca tiene, que no tendría. Y es absolutamente lo contrario. 29 naciones de América han condenado con su voto explícitamente, taxativamente la acción del señor Noboa. No puede ser líder latinoamericano, no puede ser líder americano. Y cuando en la ONU las naciones se manifiesten, va a ser una sanción unánime de todas las naciones del mundo. Entonces, líder mundial no puede ser, porque todos le repudian, todos le condenan, señora ministra. Y lo que usted dice es un discurso alucinado, psicótico, es una alucinación psicótica. Porque, Jaime querido, ya me llevó usted al plano de la psicología necesariamente. Pues. No. Tengo otra perla de la ministra. Tengo otra perla. Pero quiero reproducir el video. Pero el señor presidente dice algo. Nosotros somos como palo encebado. Nos resbala todas las críticas. ¿Qué les parece? Otro discurso de alucinación psicótica. De negación. De negación. O sea, somos como un palo encebado que me resbala todo. Eso no es así. Toda palabra tiene algún asidero en la emoción, en la percepción, en el estado de ánimo del escucha, toda. Entonces, afirmar una cosa tan extrema como esta es una alucinación psicótica. Claro, si vamos sumando todo lo que va saliendo en los discursos de estas personas, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo un gobierno donde hay varios psicóticos, varios. Porque como bien decía mi abuelita y dice el refrán popular, un loco hace 100. Porque se vuelve como catalizador y pone a su alrededor, atrae, se agrupa, se reúne y se rodea de gente que vibra, que es coherente con su propio mundo psicótico. Con ello estoy ya casi diagnosticándole al señor Noboa. Y quiero que me permita, Jaime, en vez de hablar de este tema que ya el Ecuador conoce, que el mundo conoce y que tiene bastantes claridades al respecto, hablar más bien de intentar hacer un diagnóstico psicológico de qué le pasa al gobierno, para poder entender esta serie de cosas inentendibles, ¿no? Absolutamente inentendibles, que tienen claridad a través de una especie de diagnóstico de los perfiles psicológicos de los que están allí, si es que me permite. Claro, por supuesto, doctor. Bien, entonces empecemos. Y yo considero que hay una equivocación muy fácil de cometer al valorar al señor Noboa, el mismo doctor Maluk, que le conoce desde pequeño, plantea que posiblemente tendría un trastorno del espectro autista. Los trastornos del espectro autista, entre los que está una gran cantidad, una gran variedad de conductas, y está también el conocidísimo Asperger, ¿no? Son muy variados, muy variados, tienen diferentísimas expresiones, y son expresiones muy precoces que empiezan en la más tierna infancia, ¿no? Un niño, una niña, antes de hablar ya tiene movimientos repetitivos, desconexiones, quietudes, movimientos bizarros de las manos, etc. Tiene una serie de expresiones conductuales desde que nace, ¿ya? O desde muy temprana edad. Y esto se va manteniendo y genera varios deterioros de la socialización, inclusive en algunos casos deterioros en la cognición. Cosa que no creo que tenga el señor Noboa, porque, por ejemplo, él fue alumno del colegio alemán, Humboldt, es público, ¿no?
no es información privilegiada. Él fue alumno del Colegio Alemán Humboldt y la demanda a los estudiantes del Colegio Alemán Humboldt le vuelve muy difícil que una persona con un síndrome del espectro autista pueda tener éxito en ese modo de estudio. Sin embargo, el señor Noboa fue abanderado de su colegio y entiendo que tenía muy buenas relaciones sociales con su entorno. Por lo tanto, el autismo es descartable por un diagnóstico comparado. No calzan los criterios diagnósticos, pero tiene algo que puede ser confundido con el espectro autista, ¿no? Y ahí hay una explicación. En las psicosis, en donde está la esquizofrenia y las psicosis por consumo de sustancias, así lo pone el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, el DSM en su versión quinta, la versión 5, la última versión de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. Entonces hay una psicosis, un espectro psicótico, porque hay varios trastornos psicóticos, y uno de ellos puede ser causado, trastorno psicótico, por el consumo de sustancias. Así lo plantea el DSM-5. Y dice que el primer diagnóstico diferencial debe hacerse descartando el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, lo primero. Lo segundo, yo planteo, como psicólogo que soy, que puede haber también una interacción entre un trastorno psicótico, que ya voy a explicar cuál es, y perdóneme que me vuelvo un poco técnico, porque hay que hacerlo así, ¿no? Entre un trastorno psicótico de fondo, que experimentaría el señor Noboa, y el agregado que eso le da el consumo posible, no estoy afirmando que así sea, de sustancias. Doctor, ¿él por qué desvía la mirada? A eso vamos, exactamente a eso vamos. Yo voy a analizar los síntomas que dice el Manual Diagnóstico y Estadístico, que se manifiestan en los trastornos del espectro psicótico, ¿no? Entonces hay varios, y para no perder, yo sé cuáles son 5, pero para no fallar en ninguno voy a leerlo exactamente, ¿no? Dice, los trastornos son delirios de diferente nivel y tipo, delirios. Hay alucinaciones que pueden ser de diferente naturaleza, auditivas, olfativas, visuales o simplemente emocionales. Pensamientos desorganizados, es decir, discurso desorganizado. Comportamiento motor desorganizado. Y uno de los primeros comportamientos motores desorganizados es el de la mirada, ¿ya? Esto es mandatorio. Y el último, lo más importante para poder diferenciar un trastorno psicótico, que son los síntomas negativos. ¿Qué son los síntomas negativos? Los síntomas negativos son los siguientes. Estoy refiriéndome exacta y literalmente al Manual Diagnóstico para que no digamos que me estoy inventando. No. Tienen los síntomas negativos, son la expresión emotiva disminuida. Es decir, yo no me emociono, no me molesto, no, me disminuyo. Todas mis reacciones emocionales son bastante disminuidas. Segundo síntoma negativo. Por eso no se ríe. Por eso no se ríe. Dice textualmente el DSM-5, la abulia, que es el otro síntoma, ¿no? La expresión emotiva disminuida consiste en una disminución de la expresión de las emociones mediante la cara, el contacto ocular, la entonación del habla, la prosodia, y los movimientos de las manos. La cabeza y la cara dan habitualmente énfasis emotivo al discurso. Cuando no hay ese énfasis emotivo en el discurso, cuando está disminuido,
hay esta expresión emotiva disminuida. La abulia es una disminución de actividades, esas que se realizan por iniciativa propia o motivadas por un propósito. El individuo puede permanecer sentado durante largos periodos y mostrar escaso interés en participar en actividades laborales o sociales. Otros síntomas negativos son la alogia, es decir, hablar muy poco, la anedonia, es decir, no disfrutar de los goces normales que disfruta una persona, la comida, el sexo, ¿no? El descanso, y la asociabilidad. Estos son los síntomas negativos, mi querido Jaime, que pone el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su 5ª versión, que calzan perfectamente con lo que vemos públicamente del señor presidente. Y que pueden confundirse con el autismo, porque el autismo también tiene en algunos casos alogia, en algunos casos anedonia, en algunos casos tiene expresión emocional disminuida, en otros no. ¿Ya? Pero entonces la gente dice, es autista, y piensa en Messi, por lo tanto es genio. No, error. El señor tiene un trastorno psicótico que tiene un nombre, se llama trastorno esquizofreniforme, codificado con el criterio diagnóstico 295.40, F40.81. Estoy diagnosticando. Y lo que ocurrió en España, eso de la farra. Exactamente. Eso va más bien para el otro lado, que me da por pensar en el consumo de sustancias, ¿no? Que sería la otra punta. Ahora, yo quisiera terminar todo esto de este trastorno psicótico que se llama esquizofreniforme, o sea, no es una esquizofrenia, tiene forma de esquizofrenia, eso quiere decir, pero no es una esquizofrenia. Este es hereditario, lo dice el DSM-5, dice factores de riesgo y pronóstico, genéticos y fisiológicos. Los familiares de los sujetos con trastornos psicóticos tienen un riesgo aumentado de padecerlos. Bueno, para todo el Ecuador es público el discurso desquiciado de Álvaro Noboa, ha sido motivo de memes, que también es una especie de trastorno psicótico. Claro, va hacia otro lado, va hacia alucinaciones de grandeza, ¿no? Como por ejemplo hablar con Dios. Esto es una alucinación de grandeza, se llama, ¿no? Que es una alucinación psicótica. Entonces, el padre ha demostrado algunos. Yo quisiera que esta intervención, mi querido Jaime, se la tome de la forma menos agresiva posible. Yo no estoy siendo agresivo, no estoy tratando de atacar a nadie. Estoy tratando de hacer un diagnóstico porque es necesario entender cómo funciona la mentalidad y las acciones de un mandatario que nos tiene afectados y que afecta a la comunidad internacional. No hay explicaciones políticas para esto. Tienen que haber explicaciones psicológicas para esto. Y eso es lícito y legítimo. Y es lícito hacerlo, lo estoy haciendo desde el ejercicio profesional. Claro, me dirán, pero usted no puede hacerlo públicamente. No estoy haciendo sobre una persona privada, estoy haciendo sobre gente pública. Me estoy refiriendo a los discursos públicos. Ellos se ponen en la palestra pública, por lo tanto nosotros tenemos el derecho de analizar muchas cosas de su personalidad, de sus motivaciones. No pretendo ofender a nadie, los trastornos psicológicos no son ofensas, no son temas para burla o para escarnio, son realidades que hay que entenderlas porque eso hace que usted pierda su trabajo, por ejemplo, o que usted tenga que pagar más impuestos, por ejemplo, o que el Ecuador tenga que responder ante sanciones internacionales. Entonces es necesario hacerlo, con todo el respeto del mundo. Yo no pretendo afectar a nadie, pero creo que hay una línea que se conecta con el manual diagnóstico cuando dice que este es un trastorno hereditario.
Me da por pensar que el papá de Daniel Noboa también experimentaba un trastorno, o experimenta un trastorno psicótico, que ha sido heredado por su hijo. Esto lo dice el manual diagnóstico. ¿No? Es una verdad que no debo escamotear. Entonces, hago estas aclaraciones. Doctor, personas, ¿cómo reaccionan en la vida? Por decir, el presidente de la República, en las decisiones que toma. Bien. A ver, estos trastornos, mi querido Jaime, no son constantes, son episódicos. Quiere decir que hay 6 meses de trastorno y después se atenúa. Un mes, mes y medio. El manual diagnóstico dice que los episodios deben durar cuando menos un mes para poder diagnosticarlos como tales. Y tiene que haber un valle de 6 meses, ¿no? De no episodios. A diferencia del autismo, que es constante, que es una condición constante. Estos son episódicos, por lo tanto tienen comportamientos adecuados, digamos adecuados, durante un periodo de tiempo y con ciertos estresores, con ciertas condicionantes del medio y del entorno, se disparan estos episodios y suceden estos episodios. Y cuando suceden estos episodios, hay acciones y conductas que son absolutamente inesperadas, pues. ¿No? Imagínense lo que es tener, piloteando un avión a una persona que puede tener reacciones inesperadas, puede caer el avión el rato que le dé un episodio de estos, pues. Esto sucede o podría estar sucediendo, hablar en potencial, podría estar sucediendo con el señor presidente de la República si tuviese el trastorno que estoy planteando. En el momento que tenga un brote psicótico, que se llama brote psicótico, pues en ese brote psicótico pueda tomar decisiones absolutamente desestructuradas. Yo he oído discursos del señor presidente absolutamente desestructurados en la misma campaña, alucinados. No sé si usted tenga algún discurso por ahí para poder mirar a lo que y ratificar a lo que me refiero. Seguramente en momentos brotes que pueden ser episodios largos o cortos. Esto hay que medirlo en análisis profundos de la persona a la que se está analizando, ¿no? Pero quiere decir que hay momentos de conducta relativamente adecuada y después momentos de brote que se atenúan y vuelve a la conducta más o menos regular. Si hay consumo de sustancias, yo no estoy afirmando que hay. Rodemos parte de unas declaraciones que da el presidente. Y es hora de que un gobierno vea a la Amazonía no solo como un motor productivo, sino como una zona en la cual se debe preservar la cultura, se debe preservar la naturaleza y se debe proteger a las personas que viven en la Amazonía. Nunca permitiremos que la impunidad de la corrupción sea por eso y pueden tener la seguridad de que a mí no me va a temblar nunca la mano para hacer lo correcto. Respetamos a todos. Bueno, ahí está. Claro. Ahí hay lo que se llama parte del video. Claro. Hay una condición delirante, ¿no? Es decir, porque desestructura el discurso. No es que no sabe, no es que es ignorante. No, hay un discurso desestructurado. Porque empieza hablando de una cosa y termina en otra. Esto es típico de los trastornos psicóticos, ¿no? Y es más o menos lo que está pasando con la denuncia que presenta la ministra. Es delirante. Es un discurso psicótico. Yo tengo una colección de escritos que además a los que tienen trastornos psicóticos les encanta enviar cartas y oficios larguísimos a autoridades, ¿no? Tengo yo algunos que son muy comparables con la denuncia de la señora ministra, ¿no? Que posiblemente también tenga un trastorno psicótico y que se agrupa
alrededor de un espacio, ¿qué diré?, bondadoso para la psicosis, para que crezca la psicosis. Ahora, lo que le decía es que el consumo de sustancias, yo no estoy diciendo que el señor consuma, pero su actitud en España me da por pensar que hay algún tipo de consumo. No, claro. El consumo de sustancias agrava los episodios y los brotes psicóticos. Y además podría hasta encubrirlos. Agrava, por ejemplo, en la mirada desencajada que suele tener, que puede ser un síntoma negativo del trastorno que yo estoy planteando, o puede ser una condición agravada del consumo de alguna sustancia. No estoy afirmando otra vez que el señor consuma, no me consta, no me consta, pero su entorno hay varios que públicamente lo han dicho, ¿no?, que consumen sustancias, ¿no? Yo les felicito porque alguno de ellos ha podido superar la dependencia, me parece muy bien, pero hay reconocimiento público de aquello. Y esto, como psicólogo, me da pistas para pensar, para imaginarme, que podría ser que haya también esta cuestión agregada, ¿no? Un fondo... Cosas. ¿Perdón? Dos cosas. Perdón, no le escuché. Claro, Dos cosas. ¿Sí? Un fondo en su confirmación psíquica, que es una psicosis de tipo esquizofreniforme, y el consumo de sustancias. Podría ser. Esto es una hipótesis. Hacer hipótesis no es delito en este país, señora ministra, así que quiero advertirle que no estoy cometiendo ningún delito. Estoy haciendo hipótesis sobre el fondo de las conductas de una persona pública en el Ecuador, y cuyas conductas nos afectan a los 19 millones de ecuatorianos y al contexto internacional, como ha sucedido con la Embajada de México. De allí que, por ejemplo, otro rasgo muy típico del trastorno esquizofreniforme es esta identificación con el superhéroe. O sea, yo puedo todo, yo soy el que da la orden, yo ordené que se entren ahí, a mí no me importa, yo voy a cogerle preso. Y ahí viene otro rasgo del síndrome esquizofreniforme, el de considerar que está luchando con un enemigo descomunal, gigantesco e imbatible. Y ese se llama Jorge Glass de Espinel, un hombre que está refugiado de la persecución en la embajada y que ni siquiera, como reconoció en enero ante el periodista norteamericano, no me acuerdo el nombre de este señor, en la CNN, la señora fiscal dijo que no había orden de captura contra Jorge Glass, ¿no? Y que le habían invitado cordialmente a dar una versión libre y voluntaria. Le invitaron, pero le invitaban con policía, pues. No, era una invitación a punta de pistola. Ella dice que no es cierto, que de ganas se ha ido a la embajada porque se ha metido a la embajada porque no había orden de prisión, ni había nada, solo una invitación cordial para que vaya a dar una versión. Con el periodista del Rincón, exactamente en enero. Y a renglón seguido dictan una orden de prisión para el señor Glass, cuando ya estaba en la embajada, cuando se dieron cuenta que estaban cometiendo estupideces. Pero a lo que iba es que el trastorno esquizofreniforme también genera un gran enemigo descomunal. Es normal escuchar a personas con brotes psicóticos decir: es que los extraterrestres me persiguen y yo me defiendo porque tengo un rayo mental en la cabeza. Traspolemos eso. Es que Jorge Glass es el peor enemigo del mundo, es el enemigo público número 1, es tan poderoso, pero tan poderoso que maneja el narcotráfico, el terrorismo, todo. Y yo tengo la forma de capturarlo. Es exactamente lo mismo, solo que se cambian los contextos y los personajes. Pero es un discurso psicótico, una alucinación de grandeza, de referencia psicótica, pero de libro, que puede contar como ejemplo de libro. Por eso me permito hacer el diagnóstico que estoy haciendo, ¿no? Creo que tenemos derecho de hacerlo.
para entender que hay una persona con brotes psicóticos que puede ser por genética más un posible consumo de sustancias, que toma las decisiones trascendentales del país como las toma. Y una gran cantidad de psicóticos alucinados, con alucinaciones de referencia especialmente, que están en los medios de comunicación y que convierten esto en una varaunda gigantesca, en un maremoto de cosas, porque todos se les ocurre que hay un gran enemigo intangible, más grande que los marcianos, que se llama Rafael Correa Delgado. Esto es, mi querido Jaime. Doctor, no sé si hay una seguidora del programa que hace una pregunta, me dice, y hace un superchat, dice, doctor, ¿los malos son locos y si los locos son malos? No. A ver, yo creo que la categoría de locura ya está desechada en el planeta. No. Aquí hay trastornos, es decir, personas comunes y corrientes que extreman algún rasgo que todos tenemos. Porque todos tenemos niveles de alucinación, todos soñamos en la noche. Todo el mundo sueña y eso es una alucinación, ¿no? Y tenemos a veces alucinaciones cuando nos despertamos. Esas dos, que tienen hipnosia y algún otro nombre técnico, ¿no?, son absolutamente normales en las personas. Pero hay quienes en situaciones extremas de tensión o genéticas rompen el límite y les trasciende episódicamente en la vida cotidiana. Entonces, la locura no es una categoría, eso está bien para la literatura, pero no es una categoría para las personas. Todos somos personas, algunos sufriendo un trastorno. Esto es importante ponerlo así, para quitar lo peyorativo de la locura. Lo otro, la maldad y la bondad son referentes relativos, morales. San Agustín era el que ponía las referencias entre lo bueno y lo malo. Y me acuerdo una sentencia de San Agustín en latín, que voy a hacer filático y me voy a permitir decirla en latín, mi querido Jaime. Dice, video bona provoque deteriora secur. Quiere decir, veo el bien y me convoca, pero hago lo malo. Hago lo malo, decía San Agustín, ¿no? Este es el gran dilema moral, pero que nos pone ante una realidad. Lo bueno y lo malo son nada más que valoraciones de los actos de terceros, de segundos o de primeros, de mí mismo, cuando actúa mi conciencia y juzga. Entonces, lo bueno y lo malo es absolutamente relativo. Era bueno tener esclavos. ¿Cuál podría ser la patología? La patología clarísima, a mi modo de ver, es un trastorno esquizofreniforme, es decir, de brotes psicóticos, episódicos, que podría estar agravado por el consumo de sustancias. Este es mi diagnóstico. Y de ahí devienen una gran cantidad de explicaciones a cosas que el Ecuador no puede explicarse. Esas personas son impulsivas. Esas personas podrían ser impulsivas en un brote específico. Esas personas normalmente son abúlicas y tienen los síntomas negativos de las esquizofrenias. Es decir, son poco expresivas, son abúlicas, hablan poco, ¿no? Pero en algún brote podría ser que haya impulsividad y agresividad, ¿no?, en alguno, pero no es su conducta constante. Por eso al presidente se le ve como un hombre sereno, tranquilo, parece que estuviera pensando mucho lo que dice, parece, no es así. Perdón, no. Casi que nunca se lo ve alegre. Casi nunca se lo ve alegre. Yo no quiero meterme en la vida. Muestra alegría y cuando se muestra con un poco de alegría se nota que es como fingida.
Eso se llama respuesta emocional disminuida. Y como está ante cámaras, entonces tiene que forzarse un poco, ¿no? Pero esta respuesta emocional disminuida, la abulia, la poca habla, ¿no? La inexpresividad de rostro y ojos, esos son los síntomas negativos de... A mí me gustaría esto plantearlo más bien como discusión. Ojalá, Jaime, algunos psiquiatras, psicólogos, puedan salir a rebatir lo que estoy diciendo, ¿no? Sería muy interesante para arribar a un diagnóstico mucho más real, porque esto es mi interpretación nada más. Claro. Doctor, y la decisión que tomó el presidente de la República la semana pasada para que asalten la embajada de México en Quito, ya lo ha dicho la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, que la decisión la tomó directamente el presidente de la República, que ella no tiene nada que ver, pero que sí me llama la atención que ella siga como ministra, a pesar de ser una ciudadana mexicana que ejerce el cargo de ministra, de alguna manera tiene responsabilidad de lo que ocurrió en la embajada, de su país, porque también es su país. Y el presidente de la República ha tomado una decisión, pero abrupta. No, eso yo no le doy crédito a las palabras de la señora que tiene bastantes rasgos manipuladores y que está lavándose las manos, ¿no? Se está lavando las manos. Porque el presidente no da la orden. Quien da la orden es ella, la policía. No. Y la canciller tiene absolutamente que ver en todo esto. Pues. No puede lavarse las manos. Pero yo creo que más bien él actúa así, capaz que él les digan que esto es responsabilidad mía. Porque esto se engancha en estos dos rasgos que yo le decía, estas alucinaciones de referencia, que se llaman así porque ponen a un referente como el archienemigo ultrapoderoso, el Superman que me va a destruir, los marcianos, la CIA, ¿no? Completa que me va a destruir. Esa es una alucinación de referencia que tiene con el correísmo, que tiene con el señor Jorge Glass, pobre hombre que está maltratado, humillado, torturado, ¿no? Y encarcelado injustamente. Pero él le ubica como un enemigo más grande que Lex Luthor y que los marcianos que invaden el planeta, ¿no? Esta es una alucinación psicótica de referencia, se llama. Y la otra que es de grandeza, una alucinación de grandeza. Yo soy el que puede todo. Yo soy el que controla a este gran enemigo. Yo soy el que le manda preso. Yo soy el que le destruye, ¿no? Esto es un rasgo psicótico, ¿no? Que hace que el presidente diga lo que dice. Que si yo hubiese sido ministro de gobierno, entendiendo esto, le hubiera dicho, no, señor presidente, y me hubiera opuesto a una orden de ese tipo, pues. Pero como no entiende nadie este tipo de cosas al interior del gobierno, piensan que son actos heroicos del señor presidente, cuando son actos psicóticos, de un fondo psicótico, profundamente psicótico, que le lleva a una guerra, y en esta guerra, una guerra contra chicos ladroncitos de calle que andan en chancletas, y ahí se viste como G.I. Joe en la realización de esta alucinación de grandeza, ser él el que les domina y que vence a la mafia del narcotráfico cuando la mafia del narcotráfico anda libre y por sus fueros, pues. Esto es, y a esta alucinación empieza a apoyar el aparato del Estado, que es lo más grave. Esta es la dinámica que sucedió en la Alemania nazi. Al psicópata horroroso llamado Gustav Adolf Hitler, ¿no? Le apoyó una gran cantidad de psicópatas, de psicóticos, ¿no? Que terminaron por construir un Estado enfermo que hizo lo que hizo. Entonces, a mí me da terror lo que puede estar pasando en el Ecuador, que estemos construyendo medios de comunicación que alientan estos brotes psicóticos y que están en manos de psicóticos, con discursos alucinados de referencia y de grandeza. Solo ellos son los limpios, solo ellos son los honrados, solo ellos son los intocables, como este señor Pérez Luz, ¿no?
que sale a hablar horrores con una cosa alucinada, mentirosa, cuando él es el perito que permitió el pago, que facilitó, que canalizó, que gracias a él la Occidental recibió 1.200 millones de dólares de indemnización. Y él recibió una cantidad enorme de dinero por eso. Y él sale en un discurso alucinado a acusar a la familia y a Andrés Manuel López Obrador de ser narcotraficantes. Esa es la situación de desquiciamiento en la que se encuentra el Ecuador, mi querido Jaime. Y esto es lo que realmente importa. No si el señor Noboa tiene a Edonia. Doctor, Sino que no sé si usted vio... Sí, iba a decir algo. Termine. No, lo que importa es que está convirtiendo el Ecuador en un manicomio, pues. Mire, el doctor Augusto Tandazo lo describió así, de esta manera, al señor Luz. Pongamos ese video que dura 1 minuto. Aquí está el laudo arbitral del caso Occidental, con el cual le sacaron al Ecuador 1.100 millones de dólares. Aquí está. Aquí no hablamos en el aire. Y en el laudo arbitral consta que participó como perito del Occidental en contra de los intereses del Ecuador. Como perito, Hernán Pérez Luz. ¿Cuánto te pagaron por perjudicar al Ecuador? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? Y tienes la desfachatez de presentar... Bueno, a ver, ahí rectifico. No tienes la desfachatez de presentarte en Ecuavisa, porque en Ecuavisa es justamente el nido donde van este tipo de gente. Entonces tienes la piel como para un poco parecer como que estás defendiendo la justicia. Si te pusiste en bandeja de plata al servicio del Occidental para perjudicar al Ecuador, eso es lo que eres tú, y toda la vida desde tu columna periodística has defendido los intereses de las transnacionales en el Ecuador en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano. Mira, es clarísimo, Augusto Tandazo, clarísimo. Con documentos. Más claro que el agua, no puedo. ¿Por qué el señor Pérez Luz dice lo que dice? Porque es otro psicótico que tiene una alucinación de grandeza. Mira, las alucinaciones de grandeza las ha tenido, por ejemplo, el más grande psicótico de la historia, que fue Torquemada. ¿Estos psicóticos no tienen algo de narcisista? No. Podían tener, pero no. El narcisismo es otra figura. El narcisismo, el narcisista perfecto para mí es el señor Lazo. No. ¿Ya? Ese es el narcisista. Se tiraba flores. Que tira flores, que le laman los pies, ponerse zapatos rojos. Sí se tira flores. Pues. Escúchelo cuando dice, no arriesguemos lo ganado. ¿Qué hemos ganado con su gobierno? Pero es que esas son frases que le dan Armando. Esas son frases en la falta de expresión oral, en la incoherencia prosódica que tiene el señor presidente, que es un rasgo del cuadro que estoy diagnosticando, ¿no? Le construyen su secretario de comunicación, que es un hombre inteligente, entiendo, muy inteligente, le construye ciertas frases que las dice, y eso enturbia la claridad del discurso para fines diagnósticos, ¿no? Entonces, lo primero que yo he hecho es tratar de discriminar lo más cuidadosamente las frases construidas de las frases nacidas de la psiquis del presidente. Yo no le veo rasgos narcisistas a él, no, nunca le he visto. Más bien, el narcisista es exaltado, él mira a sus feligreses como si fuera el Papa Santo de Roma, ¿no? El rey del mundo. Ese es Lazo, ¿no? En cambio, el psicótico, que tiene un síndrome esquizofreniforme, no quiero confundirme en la pronunciación, él más bien quisiera estar quieto, encerrado, y que nadie le dirija la palabra. Es medio así. Y ese señor, por obra y gracia del asesinato del señor Villavicencio, llegó a ser presidente. De razón que
¿Le dolió lo que le dijo Andrés Manuel López Obrador? ¿Se sintió ofendido? Claro, claro. Pero hasta la reacción es disminuida. Hasta la reacción es disminuida. No es la reacción normal de una persona a la que le agreden y sale y se pone. Yo nunca me olvidaré la mirada de Rafael Correa al presidente Uribe. ¿No? Esa es una reacción emocional, pues. Expresada en el rostro, en las manos, en los ojos. La mirada era evidente, ¿no? Evidente. El rechazo, la molestia. El presidente tiene una reacción absolutamente disminuida, emocional disminuida, que es el principal signo y síntoma de los síntomas negativos de este trastorno. Doctor, para ir cerrando, porque voy a tener unos minutos al doctor Maluk, vamos a hablar de la última encuesta. La reacción... Pregúntele a Omar Maluk, presentándole mis saludos y mis respetos. Perdón, no. Tengamos conectado para que salude con usted, ya mismo que se conecte. Qué bueno. Ya. La reacción del presidente mexicano respecto a esta situación que está viviendo su país por el asalto de su embajada acá en Quito, ¿cómo la analiza usted? ¿Es una reacción de un estadista? Es una reacción ponderada. Y las reacciones ponderadas no pueden ser sino propias de un estadista, de una persona normal, de una persona que no sufre trastornos. Los trastornos descentran las reacciones, o las atenúan o las exageran. ¿Quién tiene una reacción ponderada como la que tuvo Andrés Manuel López Obrador, o su canciller, la señora Bárcena, o la ex embajadora en el Ecuador? Son reacciones absolutamente sensatas, pues, que precautelan lo importante, precautelan la no afectación al pueblo ecuatoriano. Esto lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador. A los miles de ecuatorianos que están caminando por México para llegar a la frontera norteamericana. A los miles de estudiantes ecuatorianos que viven en México. Es que esto está claro en las expresiones de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO. ¿No? Está clara en la mentalidad del pueblo mexicano, que se siente dolido, ofendido al ver al jefe de su misión apabullado, pisoteado y empujado al piso. ¿No? Pero por supuesto que está dolido, pero esas personas están acogiendo a los ecuatorianos que viven allá. Acabo de leer una historia que me conmovió profundamente en internet, no sé qué tan real sea, de 2 trabajadores ecuatorianos que trabajaban con un contratista mexicano y que no llegaron a trabajar. Y el contratista les llamó y les dijo: ¿y por qué no vienen? Y ellos dijeron: porque nos da vergüenza ir. Y el otro dijo: no, nosotros somos hermanos, vengan. Y les recibieron en todo el lugar de trabajo con una fiesta, y se tomaron unas chelas, se comieron unos taquitos, ¿no? Como debe ser, y ratificaron la fraternidad entre los 2 pueblos. Si es que no es real, es una historia inventada muy adecuada. Y si es que es real, es realmente conmovedora. Esta es la verdad de la mayonesa. Estamos enfrentando las medidas psicóticas de una persona que tiene un trastorno psicótico. Y la respuesta ponderada de México es una respuesta absolutamente adecuada. Sin embargo, México se reserva el derecho a las sanciones, que está muy bien, porque no por psicótica que sea una persona puede generar o irrogar daños a segundos y a terceros. Y esos daños tienen que ser reparados. Doctor, lo tengo ya por la vía telemática al doctor Omar Maluk, que está con nosotros. Vamos a conversar los próximos minutos con él. Pero antes me gustaría que usted salude con el doctor Maluk. Doctor Maluk, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, Buenos días. El doctor Felipe Vega ha hecho un análisis psicológico del presidente de la República, y él ha visto que posiblemente él podría padecer de ser psicótico. Doctor Maluk, buenos días.
Bueno, yo en algún momento dije algo similar. Yo no soy psicólogo, pero lo conozco de pequeño. Él tuvo grado 1 de autismo y era una persona muy introvertida. Me llamaba mucho la atención, doctor, cuando él pasaba, salía de la casa de su papá y pasaba al pie de mi casa. Iba a ver un perrito que lo tenía como a una cuadra en un solar enorme, un perrito chiquito de esos bien finos, esos que tienen rabo largo, orejas largas. Lo veía un minuto y lo dejaba. Es decir, nunca lo vi yo en una actitud emocional con su perrito. A mí me da la impresión de que él adolece alguna manera de relaciones emocionales con las personas. Y de ahí viene el fracaso de su primer matrimonio. Pero en todo caso, yo no soy psicólogo, pero yo pienso algo parecido, similar. Bueno, yo quería saludarle primero, doctor Maluf. Yo soy un devoto seguidor suyo, porque creo que es uno de los hombres más serios en los análisis Gracias, estadísticos del Ecuador, y es un honor saludarle. Yo he puesto mucha atención a ciertas informaciones que usted las ha hecho públicas sobre el presidente Noboa, y sí, esta respuesta emocional disminuida que se llama en los síntomas negativos de los síndromes esquizofreniformes, de un síndrome psicótico, un trastorno psicótico, creo que es lo que tiene, que puede confundirse con un nivel de autismo, pero realmente es otro síndrome, otro trastorno. Y es un trastorno precoz, porque los trastornos esquizofreniformes o esquizofrénicos se llamaba demencia precoz. Eran trastornos precoces que empezaban en la infancia, ¿no? Y se manifestaban en la adolescencia y se consolidaban en los 30 años, 34 años. Muchísimas gracias, doctor. No quiero quitarle su tiempo. Un saludo muy cariñoso, muy afectuoso y muy respetuoso para usted. Muchas gracias, doctor. Un placer haberlo conocido, doctor. Espero en algún momento tomar un café con usted. Encantado. Gracias Chao. al doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa y psicólogo también.